Hola, hoy los invito a realizar este ejercicio conmigo en 8 pasos. Vamos a aprender a dibujar en blanco y negro, usando solo un lápiz grafito. Repasaremos la estructura del cuerpo humano en edad infantil. Además, aprenderemos a situarlo en un ambiente, trabajar en el vestuario y en el gesto corporal. Tú puedes hacerlo y aquí te enseñaré cómo. ¿Vamos a dibujar? Paso 1. Reunir los materiales. Comenzamos entonces. Lo primero que necesitaremos es una hoja de papel. Aquí tengo una de Block tamaño liceo. También un lápiz grafito HB y una goma de borrar. Aquí tengo un par de herramientas más que son opcionales, un portagoma y una plantilla de borrar. Si no los tienes, no importa, pero si los tienes y desconoces su uso, aquí también te lo enseño. Paso 2. Elegir el modelo de dibujo. Aquí tenemos nuestro modelo de dibujo. Una foto que saqué de Alamy Stock Photo. Me parece interesante pues aparece una niña tosiendo en una postura relajada sentada en una escalera. Para aprender a dibujar, a observar y aproximarse a las proporciones, lo ideal es siempre dibujar desde la realidad. Pero como no tengo niños en casa, ni ha sido sencillo últimamente salir a dibujar para encontrarse con personas, buscar imágenes en internet con posturas espontáneas puede ayudar para realizar ejercicios de dibujo. Paso 3. Dibujar líneas bases y detalles principales del fondo. En esta imagen observamos que la niña se sitúa en un lugar específico, que tiene dimensiones en lo alto, en lo ancho y en su profundidad. Primero tenemos que observar las líneas imaginarias de las formas preponderantes que componen el fondo. Esto es lo primero que debemos dibujar, porque será mucho más fácil después situar a nuestra figura humana en el espacio. Y ahora a dibujar. Dibujamos las líneas base y nos ayudamos con la dirección del lápiz, que nos guiará para dibujar la perspectiva de la escalera que viene de arriba hacia abajo. Y es aquí donde debe coincidir cada peldaño. Dibujamos los peldaños uno por uno y la línea del suelo. Paso 4. Observar la proporción de la figura humana y dibujar en el espacio. Existe el canon clásico de proporción de la figura humana que nos sirven de guía para dibujar, en la que se usa el tamaño de la cabeza como referencia para dibujar el resto del cuerpo. En este caso, el canon de la figura de pie de los niños de la edad de nuestra modelo tiene la proporción de 6 cabezas. Nuestra modelo está sentada en esta postura particular. Entonces, si la observamos, comparamos el canon y la aplicamos en ella, su proporción es de casi 5 cabezas. Ahora que ya tenemos listo nuestro boceto de la escalera, situamos a nuestra niña usando líneas básicas que nos ayuden en función de la proporción y ubicación. Vemos que hay puntos que nos dan pistas de dónde situar partes primordiales del cuerpo en la escalera. Por ejemplo, la cabeza está entre la mitad del segundo y el cuarto peldaño, la clavícula en el cuarto peldaño, las líneas de cintura y cadera en el sexto peldaño. Y así podemos seguir viendo la ubicación de otras partes del cuerpo en relación a la escalera. Paso 5. Dibujar las líneas de ejes corporales y formas principales en el espacio. Ahora que ya tenemos la proporción de la figura en la escalera, agregamos las líneas que configuran la columna y las extremidades. Paso 6. Completar el dibujo añadiendo formas, siluetas y detalles de extremidades, vestuario y fondo.
Completamos el dibujo añadiendo el pelo, los brazos, el rostro, la silueta del vestido, agregando los detalles de la ropa como el cuello, los pliegues y las franjas. Como pueden ver, se puede ir corrigiendo nuestro dibujo. Ocurre un fenómeno a medida de que uno dibuja. El ojo se va calibrando cuando uno observa y percibe las formas. Cuando ya tenemos el boceto de nuestra niña y la escalera, nos dirigimos a la zona superior que refleja el fondo de la casa. Dibujamos las formas de las barandas, puertas y del mobiliario que vemos. Tenemos nuestro boceto listo para hacer las últimas correcciones y luego continuar con los valores de luz, sombra y representación de texturas. Paso 7. Borrar líneas para limpiar nuestro dibujo. Ahora les muestro cómo uso la plantilla de borrar y el portagoma. Coloco la plantilla sobre una zona del dibujo en la que deseo borrar espacios diminutos. Aprovechando los espacios abiertos que tiene la plantilla, puedo borrar un espacio pequeño, puede ser de conjuntos de líneas o puntos, sin pasar a llevar otras zonas del dibujo que quiero conservar. El portagomas lo uso para borrar espacios mínimos, que no puedo borrar con una goma común. Paso 8. Achurado y entonación del fondo, figura humana y vestuario, para dar volumen y textura. Ahora haremos sombra con achurados en diagonal muy sencillo. Para dar intensidad, podemos cargar un poco el lápiz, aunque es mejor crear una nueva capa de achurados en el sentido contrario. Para realizar las texturas de los peldaños, haremos unas líneas para ensombrecer el borde inferior y en la parte superior haremos un achurado en vertical. ¡Nos encontramos con la niña! Ahora podemos dibujar su pelito y sus orejas. Borramos las líneas que consideramos innecesarias o confusas para hacer las sombras y que además restan definición a nuestro dibujo. Entonamos ojos y cejas, damos definición a la nariz y una pequeña sombra en los ojos. Porque la luz de esta escena está casi en forma cenital, por detrás de la niña, por lo que casi está a contraluz. Dibujamos su manito y comenzamos a dar textura al vestuario. Este es un vestido de lana, por lo que hay que seguir el sentido del tejido, haciendo sombras en las partes oscuras y un achurado en las zonas donde hay más claridad en el tono de la tela. Aquí simulamos la textura de la lana tejida y entonamos para dar volumen. Retomamos la textura de los peldaños y damos sombra también al cuello. Aquí algo pasó con mi cámara, tuve un accidente con la memoria y no grabó el proceso de cómo realicé la parte de arriba del vestido. Pero les cuento que lo hice de la misma manera en que realicé la textura de la manga, haciendo la simulación del tejido de la lana con achurado vertical hacia abajo. Dibujé las franjas con sombras y para hacer el movimiento textil dibujé franjas irregulares y triángulos con sombras, basándome en las formas de esa zona que podemos ver en el vestido de la imagen. Siempre es importante seguir el sentido del tejido si queremos un resultado realista. El papel que tengo debajo de mi mano es para no ensuciar la hoja ni mi mano al tener contacto con el grafito. Para dar sombra a los peldaños inferiores, hacemos achurados verticales de abajo hacia arriba,
variando la longitud para dar a entender que llega más luz a ese punto de la escalera. Para los últimos peldaños, el achurado lo realizamos más junto para dar la sensación de una sombra más oscura. Y si necesitamos oscurecer aún más, dibujamos otra capa de tramas en el sentido contrario. Ahora daremos tonalidad a las panties de las niñas. Comenzamos primero con una capa base de gris en todas sus piernecitas. Aprovechamos de dar volumen a su mano también. Hacemos un entramado para dar volumen, sombras y entonamos. Vamos con el estampado de flores que tienen las panties. Podemos representarlas con circulitos y líneas cortas, de forma deliberada pero equilibrada. Damos volumen y textura a los pies y terminamos de entonar las piernas y el dibujo en general. Aquí está el resultado. Espero que les haya servido. Si les gustó este video, refléjenlo con su apoyo dando like. Los invito a suscribirse a mi canal y activar la campanita, además de seguirme en mis redes sociales. Así se mantienen al tanto de los videos que iré compartiendo acerca de este y otros temas relacionados con dibujo, color, cómic de autor, música y vida creativa. Hasta la próxima. Chao.